El aire en la vasta hacienda de don Rodrigo era denso y pesado, cargado de un calor asfixiante que parecía detener el tiempo y del olor metálico del miedo que emana de los hombres cuando la tragedia es inminente. En el centro exacto del ruedo, un semental negro de proporciones casi míticas, con una capa que brillaba como el carbón bajo el sol implacable, golpeaba los maderos con una violencia salvaje que hacía temblar la tierra bajo los pies de los espectadores. Se llamaba Trueno, y su fama de animal asesino no era una simple exageración de taberna. Ya 3 jinetes expertos, hombres curtidos en 1000 batallas contra el ganado más bravo, habían salido de aquel redil con los huesos destrozados o la vida pendiendo de un hilo muy delgado. Don Rodrigo, el terrateniente más rico y despiadado de toda la región, observaba la escena desde su elevado palco de madera fina, con una sonrisa gélida que destilaba un desprecio absoluto hacia los peones que se amontonaban, temblorosos, tras las vallas de seguridad. Ese caballo no mata por maldad, Rodrigo, mata simplemente porque reconoce la cobardía en tus ojos y en los de cualquiera que intente doblegar su espíritu, dijo una voz quebrada pero extrañamente firme, cortando el silencio sepulcral que se había apoderado del recinto. La multitud se giró al unísono, buscando el origen de semejante desafío que había helado la sangre de los presentes. Rodrigo, ataviado con sus ropas de seda cara y botas de cuero relucientes que nunca habían conocido el fango, soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos. Había convocado aquel evento no por amor al arte ecuestre, sino para humillar públicamente a cualquiera que osara creerse digno de su respeto. Ofrecía una recompensa imposible, una bolsa de oro que sacaría de la miseria a cualquier familia, pero el precio a pagar era, casi con total seguridad, una fosa fría en el cementerio local. Rodrigo señaló al animal con su fusta de plata, cuyas fosas nasales vibraban con una furia que parecía emanar de las entrañas de la tierra. Trueno era un monumento a la rebeldía, un descendiente directo de la nobleza equina que se negaba a ser quebrado. Fue entonces cuando Mateo dio un paso al frente, emergiendo de entre las sombras de la multitud. Era un hombre de avanzada edad, con la piel curtida por el sol y hermosos hilos de plata, adornando un cabello que el viento despeinaba sin piedad. Sus ropas estaban visiblemente desgastadas, remendadas con una paciencia que hablaba de una pobreza llevada con dignidad. Al verlo, la multitud estalló en una risotada cruel y burlona que resonó en todo el ruedo. ¿Qué podía hacer aquel anciano contra una bestia que pesaba media tonelada de puro músculo y odio acumulado? Julián, el hijo de Rodrigo, un joven cuya arrogancia superaba incluso a la de su padre, saltó al ruedo y empujó violentamente a Mateo. El anciano cayó al suelo polvoriento, mientras Julián gritaba entre burlas que el cementerio estaba justo al otro lado del camino, sugiriendo que Mateo debería irse ahorrando el viaje y morir allí mismo para no estorbar. Mateo no respondió con ira ni con insultos. Se levantó lentamente, sacudiendo el polvo dorado de sus rodillas con una parsimonia que empezó a inquietar a los presentes. Su mirada, de un azul profundo y sereno, se clavó directamente en la de Rodrigo. No había odio en sus pupilas, sino una calma tan absoluta que resultaba insoportable para quienes basaban su vida en el imperio del miedo. La tensión en el ruedo creció hasta volverse casi física, un muro de expectativas silenciosas. Antes de continuar con este relato de justicia y valentía, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El contraste entre la arrogancia de los poderosos y la sencillez del anciano generaba una atmósfera cargada de una electricidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse por completo. Rodrigo bajó de su palco, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos ante la imperturbable dignidad del viejo caballerizo. Si tanto hablas, anciano, ¿por qué no demuestras que tienes algo más que palabras vacías? Siseó el patrón, señalando la pesada bolsa de oro. Pero Mateo, ante el asombro general, rechazó el dinero sin siquiera mirarlo. Con una voz que resonó en cada rincón, declaró que no le interesaba el oro de un hombre que compraba lealtades con el dolor. Si logro montar a este animal,
Solo quiero que Trueno sea libre para siempre. Rodrigo aceptó el trato con una mueca macabra, seguro de que el anciano moriría antes de poner un pie en el estribo, si es que el semental le permitía acercarse tanto a la estructura de madera. Mateo caminó con paso firme hacia la jaula reforzada, donde el animal seguía luchando con desesperación. Cada paso era una declaración de principios que desafiaba la lógica de los allí presentes. Los relinchos de Trueno eran ensordecedores, y sus cascos golpeaban los maderos con la fuerza de un rayo, lanzando astillas al aire. Al llegar frente a la puerta de hierro, Mateo no mostró ni un ápice de vacilación. Mientras los demás retrocedían por temor a un golpe fatal, él extendió una mano hacia el cerrojo. El caballo pareció detectar una presencia distinta, y el estruendo cesó súbitamente, dejando un silencio aterrador. Mateo puso la mano sobre el metal frío y miró a Rodrigo una última vez, con un secreto en sus ojos que evocaba verdades enterradas 10 años atrás. «Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente», susurró Mateo, mientras accionaba el pesado cerrojo, abriendo la puerta hacia un destino que nadie esperaba presenciar. El sonido metálico del cerrojo al deslizarse fue como un disparo en la quietud de la tarde. Mateo no dudó. Con una serenidad que desafiaba toda lógica humana, empujó la pesada puerta de madera y entró en el recinto, dejando atrás la seguridad de las vallas. No llevaba látigo, ni espuelas, ni siquiera una cuerda para intentar enlazar al animal. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo duro, estaban abiertas, mostrando las palmas en un gesto de absoluta vulnerabilidad que, paradójicamente, irradiaba una fuerza arrolladora. La multitud, que apenas unos segundos antes se deshacía en burlas y carcajadas, guardó un silencio tan profundo que el único ruido perceptible era el latido acelerado de cientos de corazones y el resoplido rítmico del semental. Don Rodrigo y su hijo Julián observaban la escena con los rostros lívidos, una mezcla de incredulidad y una rabia contenida que empezaba a transformarse en desconcierto. Trueno, que minutos antes parecía un demonio desatado intentando derribar la cerca con la fuerza de sus cascos, se detuvo en seco. Sus orejas, antes pegadas al cráneo en señal de agresión, se movieron con curiosidad. Sus fosas nasales vibraron, inhalando el aroma de aquel hombre que no olía a miedo ni a ambición, sino a una extraña y antigua familiaridad. El animal no atacó. Permaneció estático, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo polvoriento del ruedo. Fue entonces cuando Mateo rompió el silencio con algo que nadie esperaba. No gritó órdenes ni usó palabras de mando. Comenzó a susurrar una melodía antigua, una canción de cuna de notas suaves y melancólicas que parecía brotar de las raíces mismas de la tierra. Era una melodía que no se escuchaba en aquel pueblo desde hacía 10 años, una canción que pertenecía a un tiempo de paz antes de que las llamas lo devoraran todo. A medida que Mateo avanzaba, el caballo bajó la cabeza lentamente. El animal, bautizado por muchos como una bestia indomable, permitió que el anciano extendiera su mano y acariciara con infinita ternura el belfo húmedo. El contacto fue eléctrico. Una conexión que trascendía lo físico se estableció entre ambos seres ante la mirada atónita de los presentes. Julián, sintiéndose humillado por la falta de violencia y la mansedumbre de su premio, no pudo soportar la escena. En un acto de cobardía pura, recogió una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia el caballo para provocar una reacción violenta. El proyectil golpeó el costado de Trueno, quien se encabritó de inmediato, lanzando un relincho de dolor y traición. Pero Mateo no retrocedió. En lugar de buscar refugio, se interpuso entre el animal y la agresión, protegiendo al caballo con su propio cuerpo. Un casco del semental rozó el hombro del anciano al descender, desgarrando su camisa y dejando una marca roja en su piel, pero Mateo ni siquiera parpadeó. La gente comenzó a murmurar, pero ya no con burla. Había algo en la forma en que Mateo sostenía la mirada de Rodrigo que sugería un pasado mucho más profundo y oscuro que el de un simple vagabundo. Mateo no sangraba miedo,
Sangraba una autoridad moral que hacía que los terratenientes parecieran pequeños y miserables. Sin necesidad de silla ni riendas, con la gracia de quien ha nacido para estar en comunión con la naturaleza, Mateo se impulsó y logró montar a Trueno. El animal no corcoveó ni intentó derribarlo. Por el contrario, comenzó a caminar con una elegancia majestuosa, rodeando el ruedo con el porte de un rey recuperando su trono. Rodrigo, temblando de rabia y sintiendo cómo su imperio de terror se desmoronaba frente a sus ojos, gritó desde el palco con la voz rota por la furia: ¿Cómo es posible que esa bestia te obedezca a ti, un don nadie, un muerto de hambre? Mateo detuvo al caballo frente al patrón y, con una voz que cargaba el peso de una década de silencio, respondió: Porque él recuerda el fuego, Rodrigo, y recuerda muy bien quién fue el cobarde que lo dejó atrás para que ardiera. La revelación cayó sobre la plaza como una tormenta, dejando a Rodrigo sin aliento y al pueblo entero conteniendo el aire ante la verdad que estaba a punto de estallar. Las palabras de Mateo cayeron como ceniza ardiente sobre la arena del ruedo, extinguiendo hasta el último rastro de la soberbia de don Rodrigo. El terrateniente retrocedió un paso, con el rostro palideciendo hasta alcanzar un tono cadavérico que delataba su terror interno. El anciano, erguido sobre el lomo de Trueno, no necesitaba riendas ni espuelas, pues el vínculo que lo unía al animal era de sangre, memoria y una lealtad que el dinero jamás podría comprar. Fue entonces cuando Mateo reveló el secreto que el pueblo había ignorado por una década. Trueno no era un animal salvaje por naturaleza, sino el descendiente directo de aquella yegua valiente que, entre llamas y humo asfixiante, había intentado salvar a la esposa de Rodrigo durante el gran incendio del establo principal. Aquel incendio, que todos recordaban como una tragedia accidental, fue en realidad un plan fríamente trazado por la avaricia. Rodrigo, asfixiado por deudas y ambiciones oscuras, había provocado el fuego para reclamar un seguro millonario, ignorando cruelmente que su propia esposa se encontraba en el pajar buscando un momento de soledad. Mateo, que en aquel entonces servía como el jefe de caballerizas más leal de la hacienda, fue el único que se atrevió a desafiar al infierno para rescatarla. Sus pulmones se llenaron de humo negro, y sus manos se ampollaron mientras intentaba sacarla de los escombros ardientes. Ella, en sus últimos suspiros de vida, le entregó un sobre manchado de hollín y lágrimas, una confesión redactada con urgencia, tras descubrir las intenciones de su marido días atrás. Pero la justicia en esas tierras estaba comprada. Rodrigo, con su red de influencias y su lengua viperina, logró torcer la realidad a su antojo. Acusó a Mateo de negligencia, de robo y de haber iniciado el fuego en un ataque de locura, usándolo como el chivo expiatorio perfecto para ocultar su propio crimen. Mateo fue golpeado, humillado públicamente y desterrado del pueblo bajo una lluvia de piedras, cargando con una culpa ajena mientras el patrón reconstruía su imperio sobre las cenizas de su propia familia. El anciano metió la mano en su jubón desgastado y extrajo aquel papel amarillento, doblado con un cuidado casi religioso. Al desplegarlo frente a la multitud, el silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el susurro del viento entre los árboles. La caligrafía de la difunta esposa de Rodrigo era inconfundible para los veteranos del lugar. La carta detallaba cada amenaza, cada movimiento sospechoso y el miedo profundo que sentía hacia el hombre que juró protegerla. La multitud, que minutos antes se burlaba de los hilos de plata en el cabello de Mateo, ahora miraba a don Rodrigo con un horror visceral. El miedo que el terrateniente había sembrado durante años se evaporó en un instante, reemplazado por un desprecio colectivo que pesaba más que cualquier cadena de hierro. Julián intentó intervenir para defender el honor de su linaje, pero la mirada de su padre, hundida en una vergüenza que ya no podía esconder, lo detuvo en seco. Rodrigo, acorralado por la verdad y por los ojos acusadores de todo un pueblo que ya no bajaba la cabeza, intentó sacar su arma en un último acto de desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera desenfundar, una muralla humana se formó frente a Mateo. Los peones, los jornaleros y hasta los humildes comerciantes
se interpusieron con firmeza, arrebatándole al tirano el poder que solo el temor le otorgaba. Ya no había pistolas ni gritos que pudieran silenciar la verdad que recorría la hacienda como un río desbordado. Rodrigo cayó de rodillas sobre el polvo, no por un golpe físico, sino por el colapso total de su imperio de mentiras. Mateo no buscó venganza física ni derramamiento de sangre, pues su alma no albergaba el mismo veneno que la de su antiguo patrón. Simplemente acarició el cuello de Trueno, y con un suave movimiento de sus piernas, el semental giró con una elegancia majestuosa. Juntos atravesaron los portones de la hacienda, dejando atrás el eco de una injusticia que finalmente había sido reparada ante el sol de la tarde. El astro rey comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que recordaba al fuego del pasado, pero que esta vez anunciaba un nuevo comienzo para todos. Mateo y el caballo que nadie podía domar se perdieron en la distancia, transformándose en una silueta que caminaba libre de las sombras. Los establos de Rodrigo quedaron en un silencio sepulcral, vacíos de la vida que el miedo solía alimentar. El hombre que todos llamaban loco resultó ser el único con el corazón lo suficientemente limpio como para mirar a los ojos a una bestia y encontrar en ella a un hermano. Nadie volvió a reírse de él, porque ahora todos sabían que la verdadera fuerza no está en el látigo, sino en la justicia. Al final, el silencio se apoderó del lugar, dejando la lección de que un corazón íntegro siempre será más poderoso que cualquier imperio, construido sobre el dolor ajeno. Aquel día, la dignidad regresó al pueblo para no marcharse jamás.